Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad con un trato amable al prójimo. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la climatología. Empecemos recordando. Hemos definido lo que es el clima como el estado promedio de la atmósfera en un lugar determinado por un tiempo no menor a 30 años de observaciones. Por ejemplo, Lima ya tiene su clima establecido y definido, y eso no va a cambiar para el día de mañana, ni pasado mañana, ni el próximo año. Por otro lado, hemos definido también lo que es el tiempo. El tiempo atmosférico es el estado o condición meteorológica de un lugar, pero en un periodo muy corto, en cuestiones de horas, por ejemplo. Si nosotros estamos en una mañana bastante soleada, puede darse el caso que por la tarde empiece a llover. Y ahí no ha cambiado el clima sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es el tiempo atmosférico. Con esa definición muy clara podemos seguir avanzando. Ya nosotros conocemos los factores climáticos, tanto los cósmicos como los geográficos. En esta ocasión analicemos cuáles son los elementos que influyen en el clima, que están presentes en el clima. Comenzamos con la temperatura, que se refiere a la cantidad de calor que hay en la atmósfera. Se relaciona con la radiación solar, puesto que debido al movimiento de rotación, los rayos solares no caen igual en toda la Tierra, porque en las zonas que va a recibir los rayos solares se van a encontrar de día, mientras que aquellas zonas que no reciben los rayos solares se encuentran de noche, y por lo tanto, en las zonas que se encuentren de día, habrá mayor temperatura en comparación con las zonas que se encuentren de noche, donde se tendrá menor temperatura. Acá tenemos otro factor que es la latitud. Recuerda, la latitud es la distancia angular de cualquier punto de la superficie hacia el ecuador terrestre y va aumentando desde el ecuador, 0 grados, hasta los polos, que tienen una medida de 90. Esa es teoría básica que ya nosotros le hemos aprendido en semanas pasadas. Por lo tanto, en el ecuador los rayos solares caen con bastante fuerza en esta zona llamada tropical, que se encuentra de color amarillo. Si tiene una medida de 0 grados y hace mucho calor, a medida que uno va avanzando hacia los polos, va sintiendo cada vez más y más frío. Y en los polos ya hace mucho frío. Pero los polos tienen una medida de 90 grados, tanto en el norte como en el sur, 90 grados de latitud. Entonces acá tenemos una relación inversa. A menor latitud, como en el ecuador, mayor temperatura. Y a mayor latitud, como en los polos, menor temperatura. Y por último, la altitud. También nosotros ya hemos definido la altitud, sabemos lo que es aquella distancia vertical en relación al nivel del mar. No en relación a cualquier accidente geográfico, sino al nivel medio del mar. Por lo tanto, aquella ciudad, aquel lugar que se encuentre con menor altitud cercano al mar, tiene siempre mayor temperatura. Pero aquellas ciudades que se encuentren a mayor altitud, incluso sobrepasando los 5000 metros, aquellos lugares que tengan más de 5000 metros, tienen menor temperatura porque llegan a cubrirse la cúspide de las montañas con nieve. Entonces acá también tenemos una relación inversa. A menor altitud, mayor temperatura, y a mayor altitud, menor temperatura. Las precipitaciones vamos a definirlas como el agua que se encuentra en la atmósfera y que llega a caer a la superficie terrestre. Claro que no siempre se va a encontrar en estado líquido, sino que también puede darse en estado sólido, ¿no? Como es el granizo. Esto va a determinar diferentes tipos de climas. Un clima húmedo
donde haya constantes lluvias, permanentes lluvias, un clima seco, donde no llueva con normalidad, y un clima árido, donde las condiciones de lluvia sean sumamente lejanas, como por ejemplo en los desiertos, donde llueve una vez cada 30 años, 20 años, incluso cada 40 años. La nubosidad se refiere a la cantidad de nubes que se encuentran en la atmósfera y que van a relacionarse con el clima, porque dependiendo de la cantidad de nubes va a permitirse la infiltración de los rayos solares. Acá nosotros tenemos los 4 principales tipos de nubes y sus variantes. Primero, las nubes estratos, que son las que están a menor altitud, aquellas que nosotros podemos ver desde el cielo de Lima. Esas nubes ligeramente grises, esas son nubes estratos. Aquellas nubes más acolchonadas se les llama nubes de tipo cúmulos. Se encuentran a mayor altitud y en un número más grande. Luego tenemos los cirros. Los cirros se encuentran ya a una altitud sumamente elevada, son bastante alargadas. Y por último, los nimbos. Los nimbos son aquellas nubes negras que están cargadas de agua y pueden generar pues condensación y precipitaciones. Los vientos nosotros podemos definirlo como el desplazamiento del aire producto del movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Estos vientos pueden ser constantes, también llamados regulares, o estacionales, también llamados periódicos. Los vientos constantes podemos observarlos en este gráfico. Por ejemplo, los alisios del noreste, los vientos del oeste y los vientos del este, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, y ya tiene un recorrido fijado, determinado por el famoso efecto Coriolis, que también nosotros le hemos estudiado cuando hicimos movimiento de rotación. Como tú puedes ver, por ejemplo, estos vientos alisios que recorren y tienen dirección de norte a sur-oeste en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur tienen dirección de sur a noroeste, es decir, se van a la izquierda, y eso siempre va a ser así. En cambio, los vientos estacionales van cambiando. Acá tenemos los vientos monzones, que sirven bastante para la agricultura en Asia, o también llamados los vientos monzónicos. En verano tiene cierto recorrido, y por el cambio de temperatura y de presión, en invierno tiene un recorrido contrario, es decir, por estaciones cambia su dirección. La presión atmosférica vamos a definirla como el peso que tiene toda la atmósfera sobre un punto de la superficie terrestre. Por ejemplo, mira, esta es la superficie terrestre a nivel del mar, siempre se toma como referencia el nivel medio del mar, y los lugares que se encuentren cercanos al mar van a soportar un mayor peso de la atmósfera, mientras que aquellos lugares que se encuentren a mayor altitud, como por ejemplo la cima del monte Everest, que tiene una altitud de 8.848 metros, van a soportar menor presión atmosférica, porque encima de esos puntos va a haber menos cantidad de aire. Acá veamos el otro ejemplo. En la parte baja, al lado derecho, vemos que hay toda una columna de aire bastante elevada, pero en el lado izquierdo vemos que la columna de aire es más reducida porque tiene mayor altitud. Por lo tanto, se sobreentiende gráficamente que el peso del aire que se va a soportar en la colina, en la parte alta, es menor porque hay menor cantidad de aire. Entonces estamos hablando de una relación de tipo inversa. A menor altitud, mayor presión atmosférica, y a mayor altitud, menor presión atmosférica.
Estos elementos climáticos pueden ser medidos a través de diferentes instrumentos. Por ejemplo, tenemos el termómetro, que mide la cantidad de calor en el ambiente, el pluviómetro, que mide la cantidad de precipitaciones, el nefómetro, que mide la nubosidad de la atmósfera, el anemómetro, que mide la dirección e intensidad de los vientos, el barómetro, que mide la presión atmosférica, y el higrómetro, que mide la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Esta humedad también depende del clima. Ya hemos mencionado que lugares que se encuentran más cerca al océano tienen mayor humedad en el ambiente, y aquellas ciudades que se encuentran más lejos del océano, más adentradas en el continente, tienen menor humedad. Pero también la humedad se relaciona con la temperatura, porque a mayor humedad en el ambiente, por la capacidad de almacenar calor del agua, va a haber mayor temperatura. A menor humedad, menor temperatura. Entonces estamos hablando de una relación de tipo directa. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: viento estacional que regula el ciclo agrícola de Asia Meridional. Estos vientos que cambian su dirección por estaciones, esos son los vientos monzónicos. La pregunta número 2 nos dice: el instrumento que mide la humedad es el termómetro mide la temperatura. El higrómetro, claro que sí, mide la humedad. El barómetro mide la presión y el pluviómetro mide las precipitaciones. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.